que da como resultado representaciones sociales, como sociedad y como cultura, cómo hemos ubicado y cómo hemos significado lo que representa el cáncer cervicouterino. Haciendo un poquito de reflexión en este sentido, vemos que el proceso de transmisión ideológica se le denomina socialización. Cuando un ser humano llega a nuestros senos familiares, le depositamos la ideología propia de la cultura a la que pertenecemos. Nuestras familias van educando a los seres recién nacidos a partir del proceso de socialización, que es un sistema de creencias, los significados, qué pensamos y qué sentimos con respecto al mundo en el que vamos a empezar a vivir. Y un sistema de prácticas, que son los comportamientos, las costumbres, los hábitos y qué hacemos. Solo a partir de la incorporación de estos factores es que nos vamos a socializar y vamos a pertenecer a la cultura. Esta socialización establece la introyección, la incorporación de ese ser humano de las normas, las leyes y las reglas que tenemos que ir cumpliendo, el cómo debemos ser. Porque romper o transgredir con una norma de esas que nos va estableciendo nuestra cultura a partir de la socialización y la familia, nos establece sanciones formales en el ámbito de lo legal, pero también sanciones informales que se dan desde el ámbito de lo social. Cada grupo social cuenta con significados y normativas diferentes según su entorno cultural. Y aquí surge la reflexión acerca de los procesos bioculturales. Esos procesos bioculturales que están relacionados con la morfología y la fisiología humanas, pero que son modificados o significados por la cultura, ya sea por lo que respecta a su forma de expresión, como la interpretación que de ellos hace alguna sociedad. Y aquí tenemos una serie de procesos que son biológicos, en esencia son biológicos, son funciones biológicas, pero que se denominan bioculturales porque la cultura, la sociedad, la ideología, la socialización le han depositado una serie de significados. Y tenemos allí al embarazo, al parto, al puerperio, a la sexualidad y a la muerte. Entonces tenemos que el cáncer cervicouterino, como una enfermedad ubicada en el aparato reproductor, se encuentra ante significados y normatividad que están relacionados con esos procesos culturales, con esa ideología, con ese depositario de normatividad que damos a la sexualidad. Y tenemos, ¿qué significa para una mujer enfermar de cáncer cervicouterino? Porque las consecuencias repercuten en lo biológico y también en lo social. El cáncer cervicouterino es una enfermedad de los órganos genitales, en donde está depositada una gran carga de significados que involucra la sexualidad de la mujer afectada. Por eso es un proceso sociocultural. Y aquí nos vamos a remitir a un ejercicio al que invito al auditorio, un ejercicio personal, porque en cuanto yo les ponga la diapositiva que sigue, van a aparecer en cada uno de nosotros, de ustedes, una serie de reflexiones muy particulares y muy individuales. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos a la sexualidad? Al hablar de sexualidad hablamos de cuerpos de hombre y de cuerpos de mujer, de cuerpos jóvenes y de cuerpos viejos. Hablamos de los mitos y los tabúes que cada cultura ha construido, del ímpetu del sexo y las limitaciones de la sociedad, del pecado y de la culpa, de la reproducción, de la moral, de lo bueno y de lo malo,
de lo enfermo y de lo saludable, de lo normal y de lo anormal. Cada quien se ubicó en qué piensa, cuál fue el primer pensamiento, cuál fue esa primera asociación que se hizo al hablar de sexualidad. Pero la sexualidad involucra más que simplemente el cuerpo. Vivir nuestra sexualidad implica vivir nuestras creencias, sentimientos y pensamientos, así como la manera en la que vivimos, disfrutamos o negamos nuestro cuerpo. Cada cultura establece restricciones de quién y restricciones de cómo. Las restricciones de quién tienen que ver con las parejas, su género, su especie, su edad, raza, casta o clase, y limitan a quién podemos aceptar como pareja. Y todo eso lo vamos asimilando sin una educación formal, porque la educación sexual en nuestra cultura, en nuestro medio, no es formal. Nuestra educación sexual está transmitida de manera informal por los discursos que se entrecruzan en nuestras familias. Las restricciones de quién tienen que ver con los órganos que usamos, los orificios que se pueden penetrar, el modo de relación sexual y de coito. ¿Qué podemos tocar? ¿Cuándo podemos tocar? ¿Con qué frecuencia? Y así sucesivamente. Y aquí llego a un punto en el que vamos a seguir reflexionando. ¿Qué les decimos a las niñas cuando las educamos de manera informal? Porque esto no es formal, insisto, está permeado por los discursos religiosos, de salud, sobre todo el religioso. ¿Cómo enseñamos a nuestras niñas a relacionarse con sus órganos genitales? A partir del no se toca, a partir del no se siente. Hacemos que nuestras niñas reproduzcan nuestros mismos tabúes y nuestros mismos prejuicios. Cuando las señoras llegan a la consulta, a sus órganos genitales les dicen mi parte, si les dicen de alguna manera, pero tampoco están acostumbradas a observarse, a sentirse. Pareciera que lo que transmitimos en medio de los tabúes es el hecho de generar una anestesia, una invisibilización, una situación de no existir. Y esto es algo que las autoras que he revisado transmiten de manera permanente. Tenemos que desmitificar la educación sexual para que nuestras mujeres, nuestras niñas, aprendan que sus órganos genitales tan existen, tan se sienten, tan se nombran, que hasta se cuidan. La pérdida de la salud por cáncer en los órganos genitales desde el ser mujer. Hace rato hablaban de la infección de virus de papiloma humano en hombres y en mujeres. A mí me tocó estar en la Clínica Nacional de Displasias cuando existía un apartado en el que trabajaban con los varones. Y sí les hacían el tratamiento con láser cuando tenían la infección bastante fuerte. Pero a mí me llamaba mucho la atención que la manera en la que eran tratados esos varones, en términos de intimidad, en términos de no puede pasar nadie, solo puede estar el médico que lo está tratando, porque pues es un hombre, ¿no? No puede estarse dejando mirar. Nunca es como cuando nos exploran a las mujeres en la consulta ginecológica. Siempre hay otra forma de tratar al varón. Y vivir el cáncer en los órganos genitales desde el ser mujer resulta completamente distinto que vivirlo desde el ser hombre. Existe aquí lo que Susan Sontag refiere como la jerarquía de los órganos, porque la jerarquía de los órganos se impone y determina moralmente de qué nos podemos enfermar para que la localización y prestigio del órgano involucrado conlleve dignidad y preserve el honor.
Los sentimientos de vergüenza y culpabilidad que invaden al confesar un tumor en la zona genital del cuerpo son muy diferentes de los sentimientos que pueden generar las enfermedades en otros órganos, sobre todo si esas enfermedades están vinculadas a funciones ajenas a actividades y tan cargadas de significados y moralidad como el aparato reproductor femenino y la actividad sexual. Los órganos involucrados y sus funciones son depositarios de funciones antagónicas: la reproducción, el erotismo, la maternidad y la sexualidad. Existe una visión de índole moral ante la enfermedad, en términos de significado y simbolismo, con la consecuente carga emotiva. Las sociedades cuentan con sus propios significados, representaciones y explicaciones respecto a las enfermedades y sus procesos de contagio o transmisión. La manera en que las personas suelen responder a las enfermedades o la posibilidad de contraerlas va de acuerdo con las ideas y los recursos que sus culturas les proporcionan. Y aquí estamos ante el antagonismo que se da a partir de enfermarnos de los órganos genitales las mujeres. Entre la maternidad, ese ejercicio tan sublime y enaltecido que es el ser madre, un rol del ideal materno que nos introyectan desde esa subjetividad transmitida en nuestras primeras etapas, una función a la que se nos prepara de manera intermitente desde que estamos pequeñitas, con ese rol del erotismo, el no se toca, no se siente, y que sin embargo se conjuga en el mismo órgano que está enfermo. El cáncer cervicouterino se convierte en una penosa búsqueda de significados, generalmente asociado a la culpa, al estigma y al castigo. Las mujeres que enferman de cáncer cervicouterino y a las que cotidianamente entrevistamos siempre lo asocian, siempre lo van asociando a una conducta, y si no la tienen la buscan y le atribuyen al hecho de haber transgredido alguna norma social, haber sido lo que nos dice el concepto de estigma. Estigma es ser diferente. La etiqueta del estigma está entendido como rasgos negativos que se les atribuyen a las personas que son diferentes, quienes a consecuencia de su diferencia son valorados negativamente por la sociedad. Y aquí nos vamos históricamente a revisar que en otras épocas las personas con enfermedades mentales, con deformaciones físicas, con lepra, o quienes tienen conductas que son percibidas como socialmente desviadas actualmente, como la homosexualidad, todos ellos son diferentes, todos ellos son distintos, y como somos el grupo mayoritario, vamos a tratarlos así, de manera diferente. La mujer que enferma de cáncer cervicouterino es percibida por el imaginario colectivo como alguien que posee una diferencia indeseable. El cáncer cervicouterino determina una diferencia o desviación producto de una identidad dañada. Y esto es algo que surge muy frecuentemente primero en ellas. La conducta que las mujeres que enferman de cáncer cervicouterino, que han asumido alrededor de los 20 años que yo tengo tratando de hacer un grupo de mujeres con cáncer cervicouterino y encontrarme el fracaso continuo, va en relación a la pregunta que hicieron hace un rato. ¿Qué programas hay para apoyar estas reacciones que surgen a partir del cáncer cervicouterino? Programas como tales no hay. Yo les puedo hablar de las actividades que he tratado de impulsar y me ha sorprendido muchísimo ver la reacción. Cuando yo les pregunto por qué no vienen al grupo, hay actividades, hay educación sexual, hay manejo del estrés, hay manejo de pareja, de la sexualidad después del cáncer cervicouterino.
A mí me contestan lo convencional. No puedo, tengo mucho trabajo, vengo cuando me toca la consulta, pero sí he llegado a comprobar reiteradamente que lo dicen como una manera de justificarse. Nunca van a ir a un grupo a donde tengan que ventilar que se enfermaron de allí por eso. Entonces, esa acusación que flota en el ambiente de la unidad de tumores de cáncer cervicouterino principalmente, inicia desde que empiezan a sospechar que están enfermas. ¿Por qué nunca se hizo el Papanicolau, señora? ¿Cómo cree que voy a atravesar el pueblo para ir al centro de salud a hacerme el Papanicolau? Es como confesar que ando de loca. Todo el pueblo se va a dar cuenta. Ellas mismas se atribuyen los múltiples calificativos que van en relación a su conducta sexual. Ellas mismas se impiden porque ellas lo han introyectado a partir de esa socialización, de esa diferencia que social y culturalmente les hemos transmitido, esa identidad dañada, todo lo que son a partir de haberles sido detectado el cáncer cervicouterino. El estigma provoca que algunos grupos se sientan desvalorizados y que otros se sientan superiores. Por lo tanto, está ligado a la desigualdad social. Algunos grupos e individuos llegan a ser socialmente excluidos y refuerzan la exclusión en marcos diferentes. En el caso de cáncer cervicouterino como enfermedad transmitida sexualmente y por su localización corporal, se han desencadenado respuestas y reacciones socialmente divisorias. El cáncer moviliza una amplia gama de metáforas que han servido para reforzar y legitimar la estigmatización, como la muerte, el horror, el castigo, la vergüenza, la culpa, el dolor, el sufrimiento, la otredad. Motivan toda una serie de explicaciones elaboradas pero inexactas que ofrecen una plataforma para las estigmatizaciones. En el proceso de estigmatización de las mujeres enfermas de cáncer cérvico-uterino, hay que tomar en cuenta los estigmas y estigmatizaciones preexistentes en los factores involucrados, como el estigma en relación con la sexualidad, con el género, con la raza, con la pobreza o marginalidad. El estigma social establece que las construcciones del cáncer cérvico-uterino han estado vinculadas a imágenes de prostitución y promiscuidad, que son otras formas de estigma asociadas con la sexualidad y que han funcionado al establecer la diferencia dentro de los campos de poder y de exclusión. Un sinfín de ocasiones se ha suscitado la discusión con los médicos ginecólogos, son los oncólogos de ginecología, que le preguntan en la primera historia a la paciente: ¿cuántas parejas sexuales ha tenido? Pues 3, doctor, promiscua. Y lo dejan en el expediente. Esa es, o sea, yo les decía, bueno, ¿qué es promiscuo? Y esa era la discusión. ¿Para ti qué es promiscuo? Si la señora tiene 50 años y tuvo una pareja sexual a los 20 y luego la tuvo a los 35 y luego lo tuvo a los... ¿Eso es promiscuo? Pues sí, me decían, porque las guías y las clasificaciones eso dicen. O sea, es una discusión, porque como mujeres lo vemos de una manera y como hombres lo ven de otra. Y eso es lo que tenemos que luchar por acercar, porque desde el momento en el que les anotan esa clasificación, hubo una señora que me mandaron también y me pusieron en la interconsulta, valorar la adherencia terapéutica porque tiene conductas promiscuas. Entonces yo dije, sí, empecé a valorar a la señora, en dónde trabaja, de dónde viene usted, cuáles son sus datos, en fin. La señora trabajaba en Tepito, en un restaurante bar. Y por más que le busqué,
La señora no se prostituía ni hacía, pero yo le dije, oiga, ¿y entonces por qué me la mandan? ¿Usted se relaciona con los señores sexualmente? Fui conduciéndole y me dijo, no, pero como me dijeron que trabajo en Tepito y en un bar, pues me pusieron eso. Sí, o sea, yo por eso les puse al inicio cuál es el concepto que tenemos de sexualidad, para ver cómo están influidos nuestros comentarios como profesionistas para valorar a la persona que tenemos enfrente. Este concepto de sexualidad tiene que pasar por lo que piensa el médico, por los tabúes, por su formación, por lo que tiene como concepto, pero que se le formó desde la socialización. Desgraciadamente son conceptos que si no se van reflexionando y si no se van haciendo como una valoración personal, bueno, yo dónde estoy parado para preguntar qué estoy transmitiendo a la hora de evaluar, siempre van a estar transmitiendo ese concepto de juicio, de enjuiciamiento, de prejuicio y de depositarle al otro lo que yo traigo aquí. Y ahí se forman los estigmas. Está el estigma de género. Es una enfermedad de mujeres y se le ha asociado a la conducta sexual que se considera inapropiada. La cultura popular les ha atribuido a las mujeres perdidas, se las ha atribuido a las mujeres perdidas, con muchas parejas sexuales, la mayor participación en la enfermedad. No faltan los maridos que están enojados y llegan a preguntarle al médico por qué está enferma su mujer de eso. Y se dan unas batallas verdaderamente campales para poder aclarar la situación de la honorabilidad de la señora. Lo hemos vivido de manera constante y la violencia tiene unas expresiones muy enormes en este sentido. Los estigmas correspondientes a la raza, la etnicidad y la pobreza también deben ser tomados en cuenta como formas preexistentes de estigma que han contribuido con el estigma asociado al estigma del cáncer cervicouterino. Toda una serie de presunciones racistas surgen en torno a la enfermedad y su estigma. El cáncer cervicouterino sí es una enfermedad de la pobreza. Y las zonas marginadas, las razas étnicas, los grupos originarios tienen un alto índice de mujeres con este problema, pero también hay algo. Hubo un estudio que salió hace como 2 años en donde las mujeres chiapanecas de origen indígena que trabajaban como servidoras domésticas estaban presentando altos índices de violación y por consecuencia, qué tanto riesgo estaban teniendo a contraer este tipo de infecciones y desarrollar un cáncer cervicouterino. Esos son también aspectos que hemos pasado desapercibidos. La violación es un fenómeno del que todavía no se habla como quisiéramos. Y si muchas mujeres jóvenes están presentando esto, no hemos explorado suficientemente el fenómeno de la violación infantil, porque no debemos pasarlo por alto. También son factores que intervienen, que están ahí, que no hemos querido ver, que no hemos querido explorar o que no hemos podido. ¿De acuerdo? El racismo. La experiencia de marginación y opresión causada por el racismo y la discriminación étnica contra las poblaciones indígenas de nuestro país ha estado ligada a la vulnerabilidad frente al cáncer cervicouterino. La pobreza, a menudo de la mano o en conjunto con la opresión racial, se ha convertido en una de las mayores fuentes de vulnerabilidad y de estigma del cáncer cervicouterino. En este escenario, no es de extrañar que las mujeres con cáncer cervicouterino sean agredidas y culpadas.
La representación negativa de las mujeres con cáncer cérvico-uterino, reforzado por algo tan común y cotidiano como lo son el lenguaje y las metáforas que se han utilizado para hablar, sentir y pensar sobre el cáncer cérvico-uterino, han tendido a reforzar el miedo, el rechazo y el aislamiento de las mujeres afectadas. Las mujeres son percibidas como las responsables de las infecciones transmitidas sexualmente, reforzando el estigma y la desigualdad. Y algunos de sus testimonios, bueno, ya no sirvo como mujer, en mi pueblo me dicen que estoy capona, mi marido dice que quedé como calabaza hueca. Es como confesar que ando de loca. Muchas gracias. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. A ver. Yo lamento no haber estado más tiempo en su plática, pero seguramente fue fabulosa. Pero lo primero, me salta a, sabemos que hay una diferencia tremenda entre el comportamiento y la visión, más bien la visión con respecto a las mujeres en muchos ámbitos, y uno de ellos es este, ¿no? Pero desde la otra perspectiva, insisto, en la parte del hombre. Nosotros tenemos aquí a estudiantes y también, dado que es una enfermedad que va asociada con comportamiento de ambos, ¿verdad? Tenemos información de la parte de pensamiento, de la parte de este comportamiento hacia la mujer, pero en cuanto a los hombres, sabemos lo que la mujer piensa, y sabemos también en algún momento, pero la doctora nos hacía reflexiones ya en un comportamiento más cercano de pareja, de convivencia, de años, me imagino. ¿No está la doctora por aquí? Pero me refiero a los jóvenes. A los jóvenes no. Este trabajo y lo que yo he desarrollado ha sido con mujeres ya enfermas de cáncer cervicouterino que llegan a pedir atención al Hospital General. El rango de edad no es precisamente de mujeres jóvenes. Llama la atención, ayer me pasaron una chica de 25 años con un cáncer avanzado etapa 4, ya para una exenteración pélvica. Esto a mí me remite a la historia natural de la enfermedad y a saber qué pasó, por lo menos hace 10 años, en la historia de esta chica, porque esto no fue de apenas. O sea, y si vemos la historia natural, el cáncer da síntomas a los 10 años, pero no síntomas de una etapa 4. Entonces, estamos hablando de una historia que consterna. Por eso estoy hablando de ese factor que no hemos, a veces a las mujeres que nos reunimos en estos foros es a los que nos interesa y las que podemos ir sembrando como que esa duda, porque las que hemos investigado y estamos encontrando estos elementos, pues dejamos allí el punto para que las que vienen nos apoyen y vayamos construyendo el conocimiento en torno a esto. He tenido 2 o 3 casos de adolescentes con cáncer avanzado que son historias verdaderamente dramáticas. Tuve una chica de cáncer avanzado de 17 años y yo no me lo explicaba, los médicos no se lo explicaban, pero hablando con ella la chica era epiléptica y después de la crisis el padre la violaba. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que meternos y dónde tenemos que estar parados los que estamos aquí? Porque resulta muy fuerte. Como psicóloga, como profesional de la psicología, esto no lo podemos hacer solos, es demasiado. Hay que tener un sostén terapéutico, un sostén a donde yo me pueda apartar de estos fenómenos, porque entrarle es muy fuerte. Nada más entrarle al fenómeno de la pobreza, la marginación,
el estigma étnico y el cáncer cervicouterino ya nos coloca ante un mundo que de veras es fuerte. Entonces, son unos casos salpicados que yo he conocido de cáncer en mujeres, cáncer cervicouterino avanzado en mujeres jóvenes. Afortunadamente son pocos casos, yo supongo que hay muchos, esos son los que a mí me llegan, pero tienen atrás todo un drama familiar, todo un drama existencial. Entonces, y hay mucha violación sexual atrás de muchos de estos casos. Entonces, a los varones, ¿cuál es la historia que yo veo de la relación de pareja? Por mi experiencia, no puedo compartir que la relación de pareja se rompa con un diagnóstico, porque la relación de pareja no inicia en el momento del diagnóstico, esto tiene una historia y la relación de pareja es un círculo. Entonces no podemos decir, el otro día leí que en Monterrey manejaban, de cada 10 mujeres detectadas con cáncer de mama, 6 son abandonadas por sus parejas. Es que esa es la realidad de la relación de pareja, no la realidad que viene a partir del cáncer. Ni modo que la relación de pareja venía entre algodones antes del cáncer. Una buena relación de pareja sostiene un diagnóstico de cáncer y sostiene muchas cosas, pero depende de la relación que se tenga previa. Entonces, los varones casi no llegan, ni con mama ni con cervicouterino, para nada. A lo mejor las acompañan en las primeras etapas, pero el cáncer es largo, es recurrente. Es cansado, es caro. Entonces, pues acompañarlas a la radio, a la quimio, otra vez los estudios, otra vez el médico. Las acompañan los violentos, eso sí. 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 Bueno, pues yo también me congratulo de las 2 exposiciones y de la de usted, que abarca sobre todo el ámbito de investigar cualitativamente. Es un trabajo de profundizar, no quedarnos con datos concretos, sino profundizar en la vida de los pacientes. Pero también una inquietud es el de promoción de la salud, porque por ejemplo los casos para el virus de papiloma humano, bueno, y para cáncer cervicuterino, hay una vida sexual que está detonando después de años de estar ahí presente, ¿no?, en el cuerpo. Entonces hay las multifacetas que tenemos las mujeres, o la diversidad de relacionarnos en la vida sexual es diferente en cada uno. Entonces, en cada paciente hay un referente de historia, de emociones, de situaciones, y cómo, por ejemplo, la pobreza, la marginalidad, pero también los tabús y las creencias en cuanto al cuerpo, ¿sí? Es decir, en la sociedad mexicana hemos sido formadas en el sentido de también hay la creencia y la religiosidad. Entonces, cuando hay cuerpos que no se ven, no los vemos como mujeres ni como hombres, ¿sí? En un momento dado no sabemos qué pasa con nosotros. Entonces, este tipo de trabajo para promoción de la vida sexual y prevención de las infecciones, tenemos que hacerlo en un equipo multidisciplinario. Es decir, está la parte médica, está la parte psicológica, está la parte social, ¿sí?, que en conjunto nos puede hablar y nos puede dar elementos de una realmente prevención y promoción de la salud, porque hay desconocimiento.
y también en relación a las multifacetas que tenemos en nuestro país, de regiones, de cultura, de creencia, de relacionarnos con los otros. Entonces, como profesionales de la salud, considero que este tipo de información, que ya la hay, se socialice, pero se socialice también en una transdisciplinariedad, para hacerlo llegar realmente lo que la ponente de ayer nos planteaba, de bajar toda esa información a la población, pero requiere, y es un proceso largo, es un proceso que nos lleva para, sobre todo, cambios de conductas favorables de por qué tengo que tomar esa prevención y esa sensibilización de mi salud, cuando hay condicionantes sociales que están preocupando a la sociedad, por ejemplo, el de trabajo, el desempleo, la falta de seguridad social, es decir, todo eso que está creciendo y cómo nosotros podemos permear en las comunidades, en la sociedad, para poderlo plantear. Yo considero que esto es un buen paso para estructurar proyectos en ese sentido. Gracias. Gracias a usted y gracias por este foro que a mí me pareció excelente. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes, buenos días. Agradezco la ponencia, en verdad sí es muy enriquecedora, ya que ha ahondado, sobre todo en los primeros términos que es muy sorprendente escucharlos, a lo que es la socialización que usted mencionó, en el cual la misma es algo cultural en que la sociedad va acercando a los niños, y es necesario mencionar que la cultura de nuestro país es una cultura machista, en el cual vamos a ver este tipo de problemas, enfoques que usted ha mencionado, en el cual pues solamente era eso, mencionar esta parte o resaltarla, en el cual esta socialización, en la cual el niño o la niña se ve insertada en esa parte de sexualidad o qué es la sexualidad, y también ponerlo en pariedad con esta sociedad que tenemos en la cultura machista mexicana, cómo ha venido a repercutir este tipo de problemas en lo que es el cáncer. Entonces, pues sería mi comentario. Muchas gracias. Doctora. Sí, bueno, pues primero felicitarte por esta presentación tan ilustrativa y tan bella, o sea, con unas imágenes muy, muy bonitas. Y pues también que nos lleva a la profundidad de la reflexión, ¿no? O sea, que nos lleva a reflexionar sobre toda esta situación que está en torno de la enfermedad del cáncer cervicuterino. Creo que es necesario y tenemos que pensar que para que haya un cambio, que lo que hacia donde tendríamos que ir es hacia un cambio conceptual no solo de la enfermedad, sino de la sexualidad de las mujeres, ¿no? De la misma enfermedad, y que creo que es algo que nos está faltando, por ejemplo, en las escuelas de medicina, ¿no? La parte social, ética y toda esta parte conceptual que nos lleve a que el personal médico vea a las mujeres de otra manera y no las culpe de todo lo que les pasa. Entonces, creo que esto nos da pauta para pensar que los programas de las campañas, los programas dirigidos hacia la prevención del cáncer cervicuterino deben incorporar estos aspectos como de deconstrucción, ¿no? De construcción y de llevar hacia una visión de la sexualidad, del cuerpo, del género de las mujeres de una manera alternativa, ¿no? Como que romper, que sé que es muy difícil,
pero creo que es algo que es una utopía y tenemos que pensar en romper estos estigmas, estas visiones sobre la sexualidad del cuerpo y el género, y que las mujeres aprendamos también, porque es algo que a lo mejor muchas veces se centra solo en los servicios de salud, o sea, que si no mandan que si no se leen bien las preparaciones, que si no se… o sea, que todo eso es verdad, o sea, no se entregan a tiempo los resultados, todo eso es verdad, pero también tenemos toda esta subjetividad de las mujeres en función de autoculparse, pero que no es de gratis, sino tiene que ver con toda esta socialización. Entonces tendríamos que romper esa parte. Y sé que es difícil, pero hay que intentarlo. No sé tú qué piensas, doctora. Bueno, tú y yo nos conocemos desde hace mucho, tuvimos la fortuna de estar con Gloria Careaga en un seminario de investigación del PUEG, y en esos tiempos era impensable que nos pudiéramos reunir en un foro como este, ¿verdad? Entonces, los cambios sociales son parte de un proceso, y para que sean sólidos no pueden ser rápidos. Entonces, esto es parte de un proceso. Y qué bueno que ahora estamos aquí contigo, que has impulsado esto, y con las diferentes acciones que hemos ido impulsando desde nuestras instituciones, porque no es lo mismo que cuando nos conocimos en ese entonces. Salimos de ese seminario con muchas herramientas y muchos sueños. Algunos aquí están hechos realidad, pero todavía los que faltan, y lo que vamos a ir sembrando en las soñadoras que son ahora nuestras alumnas, ¿no? Porque esto era un sueño para nosotras, y míranos, aquí estamos. Y sí, es romántico, a lo mejor es medio cursi, pero el cambio lo tenemos que impulsar desde nuestros zapatos, porque somos las que estamos en desventaja. Entonces, igual en el cáncer cervicouterino, siempre he pensado que es una enfermedad del pueblo mexicano. No es la enfermedad de las mujeres, es una enfermedad del pueblo mexicano a nivel sociocultural que repercute en lo biológico. Y bueno, las tareas ahí están, los rubros a investigar también. Faltan las ganas y quienes quieran hacer las aportaciones. Muchas gracias.